hay sencillos cuestionarios que están en internet que nada más resolviendo este tipo de preguntitas puede darles qué tanto riesgo tienen ustedes para o sus familiares o cualquier otra persona de tener diabetes, ¿no? Y que entonces sería necesario hacer alguna prueba de tamizaje. Las 3 pruebas de tamizaje para realizar algún diagnóstico en relación a trastorno del metabolismo de glucosa, estas son las 3 pruebas principales. La primera es la más sencilla, que es la medición de glucosa sérica en ayuno. Aclarando un punto, el tomar un dextroxis o una glucometría, esa no se considera como una prueba de tamizaje. Generalmente solicitamos glucometrías capilares a pacientes que tienen el diagnóstico de diabetes, que los tenemos con esquemas complejos en relación a insulina y que necesitamos esas glucometrías para ajustar su tratamiento. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de algún trastorno? Realmente son con mediciones de glucosa sérica. ¿Bien? La glucosa sérica se le indica al paciente un ayuno de 8 horas y es como se hace esta prueba. Tenemos la medición de este otro estudio que es la hemoglobina glucosilada. ¿Alguien sabe qué es la hemoglobina glucosilada? ¿O qué representa? ¿La hemoglobina de los últimos 3 meses? ¿Pero qué representa? No lo dieron. La hemoglobina glucosilada es como cualquier otra hemoglobina, sin embargo existe una glucosilación a nivel de la hemoglobina como tal. Sí equivale a la vida media de los eritrocitos, que va entre 2 a 3 meses. Sin embargo, si un paciente tiene hiperglucemia o elevaciones de la glucosa, lógicamente esa hemoglobina glucosilada va a estar más glucosilada, ¿no? Entonces, esto se representa en porcentaje y en sí representa el promedio de glucosa que ha tenido el paciente los últimos 3 meses. Es sencilla de hacer, no requiere realmente que se tenga un ayuno, quizás el costo es más elevado que una glucosa sérica, sin embargo, no está bien estandarizada la medición de hemoglobina glucosilada en México. Entonces, si el paciente está en los límites, ya sea entre prediabetes o diabetes, no sería como el estudio idóneo para tratar de descartar o confirmar ese diagnóstico. Lógicamente, si ya estuviera muy elevado, que me llegara con un valor de hemoglobina glucosilada arriba de 10, de 9, con eso pudiera ser el diagnóstico, pero si está limítrofe de este valor, no me ayudaría mucho. Y está el otro estudio, que sería el más sensible y específico, que es la curva de tolerancia oral a la glucosa de 2 horas con una carga de 75 gramos. El estudio creo que ya, no sé si se los había mencionado a todos, pero este estudio el paciente tiene que llegar igual en un ayuno de 8 horas. De hecho, en este mismo estudio se hace medición de una glucosa sérica en ayuno. El paciente llega en ayuno de 8 horas, se toma una primera medición de glucosa, que sería entonces una glucosa basalosérica. Después se le da al paciente una carga de 75 gramos justamente de carbohidratos o de azúcar. La bebe el paciente y después de eso está en reposo el paciente durante 2 horas, pero cada 30 a 60 minutos se toman muestras de sangre para la medición de glucosa, ¿no? Es hacer un reto al páncreas para ver realmente qué tanta insulina está produciendo. Si el paciente ya tiene falla en la producción de insulina, entonces la medición de glucosa, en cierto momento que tomamos el valor de las 2 horas, debería de estar, o lo normal, debería estar por debajo de 140 a las 2 horas. Entonces, este es otro de los estudios que utilizamos para prueba de tamizaje. ¿Cuál sería como la más apropiada? Aquella prueba o una buena prueba para detección va a ser aquella que mejor predice la enfermedad en cuestión y sea factible a gran escala. Entonces, en relación a estas 3 pruebas tenemos la glucosa sérica en ayuno, realmente es muy sencilla, es muy económica, sin embargo, es específica, sin embargo, es poco sensible. En el sentido de que un paciente puede tener una glucosa sérica normal en ayuno y eso no descarta realmente que tenga un problema en el trastorno del metabolismo de la glucosa, entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Porque simplemente si le dices al paciente que mañana se le va a hacer una medición de glucosa,
Lamentablemente lo que hace la persona, deja de comer lo que realmente estaba comiendo con el día a día, hace ayunos hasta de mucho más de 8 o 12 horas, entonces no es tan factible en ese punto. La curva de tolerancia oral a glucosa es tanto específica como sensible. El problema con ella es que es poco reproducible a gran escala. Realmente algunos pacientes no toleran esa carga, no les da náusea de tanta glucosa que tienen. Sin embargo, sería la más sensible y específica, y se dan cuenta, en una misma prueba tienen dos pruebas, por así decirlo, la glucosa basal y la glucosa a las 2 horas. En relación a este estudio, si el paciente la glucosa basal en el laboratorio ya sale elevada, arriba de 126, los químicos ya le van a decir al paciente que ya no le van a dar la carga, porque una glucosa sérica en ayuno arriba de 126 ya es criterio para diabetes, entonces ya se le dice al paciente, ya no se le va a poder ahí dar la carga. Y el otro estudio es la hemoglobina glucosilada, tiene una baja sensibilidad, es de mayor costo. El problema en México es que tiene una falta de estandarización, ¿no? La Asociación Americana de Diabetes recomienda cuál debería de ser como tal la medición, sin embargo, acá en México no se tiene bien estandarizado cómo realizar la prueba, y eso lo podemos ver, ¿no? En la clínica o en la consulta me han llegado pacientes que tienen casi hasta el mismo día de 2 laboratorios diferentes, 2 mediciones completamente diferentes de hemoglobina glucosilada, ¿no? Nos sirve o lo utilizamos mucho en el sentido del seguimiento o el control del paciente, o si realmente ya estuviera muy elevada, también para decidir con cuántos medicamentos le voy a iniciar a ese paciente, o si ya le voy a iniciar con insulina. Esta es la sensibilidad y especificidad de la glucosa sérica en ayuno, una sensibilidad del 25, especificidad del 94. En relación a la hemoglobina glucosilada, una sensibilidad del 49 con una especificidad del 79. Y esto es algo importante también para mencionarlo. La hemoglobina glucosilada tiene un gran número de falsos negativos o hasta falsos positivos, porque la hemoglobina glucosilada también va a variar dependiendo hasta si el paciente tiene varias enfermedades. Si mi paciente tiene alguna hemoglobinopatía o alguna patología hematológica, lógicamente le puede dar tanto falsos positivos o negativos o valores más altos o más bajos de la hemoglobina glucosilada, entonces no sería muy recomendable realizarlo para ese tipo de pacientes. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica o insuficiencia hepática, este estudio tampoco sería muy adecuado medirlo, porque realmente nos daría tanto falsos positivos o negativos. Si el paciente le acaban de transfundir sangre, tampoco sería adecuado. Si el paciente tiene una anemia ferropénica, que es algo común, tampoco sería adecuado, o nos daría un valor realmente correcto, este valor de hemoglobina glucosilada. Entonces, esos son factores a tomar en cuenta cuando solicitamos una hemoglobina glucosilada. De estas pruebas de tamizaje, los valores normales siempre tienen que tener bien presente que es normal para que puedan identificar después si realmente ese paciente tiene alguna patología o no. Entonces, el valor normal que consideramos normal de una glucosa sérica en ayuno de 8 horas es que esté por debajo de 99. ¿Bien? Ya si hablamos de hipoglucemias en un paciente que no tiene, o el abordaje de hipoglucemia en un paciente que no tiene diabetes, hipoglucemia consideramos una glucosa baja abajo de 54 miligramos. Entonces podemos considerar que arriba de 54 hasta 99 podría considerarse como normal esa glucosa. La hemoglobina glucosilada, un valor normal sería una hemoglobina glucosilada menor o igual de 5.6%. Y en relación a la curva de tolerancia oral a glucosa 2 horas con carga de 75, aquí como también tenemos una glucosa basal, recuerden que sería abajo de 99, y la glucosa, la medición de glucosa a los 120 minutos debería estar menor o igual de 139 miligramos por decilitro. Y acá somos sumamente como estrictos en el sentido de que si ya está en 140, eso ya lo consideramos como alterado, ¿no? Si esa hemoglobina glucosilada ya está en 5.7, eso ya lo consideramos como alterado. Sin embargo, cuando estamos haciendo un diagnóstico, ya sea de diabetes o de prediabetes, se tienen que tener 2 mediciones de estos estudios
¿no? Para poder hacer el diagnóstico. Generalmente ya lo que solemos hacer, si estamos sospechando de que tenga algún trastorno del metabolismo, el simple hecho de hacer una curva de tolerancia tienes 2 pruebas en uno. Entonces, si las 2 pruebas ya salen positivos, tanto la basal como los 120 minutos, puedes hacer el diagnóstico y solemos medir de todas maneras hemoglobina glucosilada. Si bien no es como el mejor estudio, nos ayuda a decidir, porque si ya vamos a hacer el diagnóstico de diabetes, con qué tratamiento lo voy a iniciar en paciente, si solo con un medicamento, con 2, o hasta si tengo que iniciar con insulina. Los trastornos en el metabolismo de glucosa, y que vamos a ver a continuación, es, enfocándonos un poquito más acá hacia diabetes tipo 2, que iniciaríamos en relación a su fisiopatología con resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes mellitus tipo 2. En la diabetes tipo 1 también pudiéramos clasificar ahí a mi paciente en prediabetes, cuando todavía no debuta en diabetes tipo 1, y lo vamos a ver más adelante, pero generalmente este sería como la evolución en relación a diabetes tipo 2. Bien. Comenzando con resistencia a la insulina. Este es un trastorno metabólico que es caracterizado por una reducción en la acción de la insulina a nivel celular y va a traer como consecuencia disminución de la captación de glucosa por las células, tanto en el músculo como en el tejido adiposo, disminución de la producción hepática de glucógeno y aumento de la producción hepática de glucosa. ¿Por qué? Porque no va a estar llevando a cabo como tal la acción metabólica de la insulina. Va a conducir, por lo tanto, el objetivo de la insulina es mantener los niveles de glucosa dentro de rangos normales, y entonces el páncreas, para tratar de compensar que no esté llevando a cabo esa acción metabólica, va a empezar a producir mayor cantidad de insulina, y entonces tenemos un hiperinsulinismo compensatorio. En relación a la fisiopatología, les había ya comentado un poco en relación a que hay un estado de inflamación crónica. Vamos a ver, ¿ustedes son grupo C o? Sí. Entonces, vamos a ver en la última hora lo que es el síndrome metabólico, y generalmente en relación a la fisiopatología, no saben si ahí es primero la obesidad central o la resistencia a la insulina, porque la resistencia a la insulina también condiciona obesidad central, pero van de la mano, y estos dos estados condicionan un estado de inflamación crónica. Que esta inflamación crónica, a través de mediadores de inflamación, se van a unir a receptores de membrana, van a activar el factor de transcripción kappa beta e inhiben la transducción de señal de insulina. Generalmente aquí lo que va a hacer es la señalización descendente posterior de la activación del receptor de insulina. ¿Qué sucede ahí? Lógicamente, si se va a inhibir lo que viene siendo la vía metabólica, no se van a expresar los transportadores de glucosa en la membrana celular, y por lo tanto no va a haber ingreso de la glucosa que está en la circulación hacia el interior de la célula. También está mediado por lípidos. Los lípidos también van a estar induciendo un estado proinflamatorio. Recuerden que la insulina lo que hace a nivel del adipocito es ingresar los triglicéridos o los ácidos grasos hacia el interior para almacenarlos como energía, e inhibe la lipólisis, o sea, la liberación de ácidos grasos. Si la insulina no va a estar llevando a cabo esta acción, básicamente va a haber mayor liberación de ácidos grasos o lípidos, y eso también genera un estado proinflamatorio, y también inhibe lo que vienen siendo las señales post-receptor. En el tejido adiposo generalmente se relaciona mucho, o los pacientes con resistencia a la insulina pueden tener sobrepeso u obesidad, y los adipocitos generalmente en pacientes con trastornos en relación al exceso de peso pueden tener adipocitos hipertróficos. Ese adipocito hipertrófico va a estar liberando leptina, lecitina, angiotensina y otras citocinas proinflamatorias, que eso va a estar perpetuando todavía más este estado proinflamatorio crónico. Esta imagen, no sé si ya se los había mostrado previamente, bueno, sí, cuando habíamos visto justamente el receptor de membrana de la insulina, las vías que va a estar activando. El problema con la resistencia a la insulina es que las vías metabólicas van a estar bloqueadas, y esas vías metabólicas generalmente lo que hacían era expresar el receptor de GLUT
diría, el transportador de luz en la membrana para que pueda ingresar y llevar a cabo las vías metabólicas. Sin embargo, el sustrato del receptor de insulina no va a estar activando estas vías, pero lo que sí va a estar activando es la vía de la MAP quinasa. Y esta vía de la MAP quinasa, prácticamente es la vía en relación a crecimiento y va a estar generando mayor inflamación, aterosclerosis, crecimiento celular y proliferación. Esto genera daño endotelial y justamente en resistencia a la insulina podemos tener complicaciones como hipertensión o aterosclerosis o mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Bien? Datos clínicos o cómo podemos sospechar en resistencia a la insulina. Esto es algo característico, a veces no lo tienen tan marcado los pacientes, o a veces sí lo tienen un poco más marcado. Y lo que viene siendo la cantosis nigricans, a veces puede haber un poquito de acrocordones que vienen siendo que están aquí. Aquí estaría la cantosis. Lo más común es encontrarlo en cuello, pero también lo podemos encontrar en otros pliegues, como a nivel de axilas, a nivel de ingles o a nivel abdominal. Si ven a un paciente que tiene estos hallazgos, lógicamente ese sería un paciente candidato a hacerle, si él no se conoce con algún trastorno de metabolismo de glucosa, sería un paciente candidato a hacerle alguna de las pruebas de tamizaje. Otros datos clínicos, generalmente la resistencia a la insulina se suele acompañar con obesidad abdominal. No es un hecho de que todos los pacientes con resistencia tengan obesidad. Hay pacientes delgados y que pueden tener resistencia a la insulina. Generalmente se pueden acompañar de hipertrigliceridemia, principalmente porque no se está llevando a cabo la acción de la insulina, esteatosis hepática no alcohólica, hipertensión arterial, que en sí estas ya serían como complicaciones o consecuencias de la resistencia a la insulina, y síndrome de ovario poliquístico. Generalmente los pacientes que tienen síndromes poliquísticos, la gran mayoría se suelen acompañar de resistencia a la insulina o de prediabetes o de diabetes. ¿Cómo evaluamos la resistencia a la insulina? Existen esas diferentes pruebas que podemos hacer para ver si un paciente tiene resistencia a la insulina. A nivel de investigación, generalmente, y que es el estándar de ahora, es el plan hiperinsulinémico euglucémico. Generalmente esto se hace para estudios de investigación. Y lo que se hace ahí es, llega el paciente, se canaliza, se va administrando infusión de glucosa y también se va administrando insulina. Sobre todo aquel paciente que tiene menos resistencia a la insulina, realmente no va a requerir tanta insulina para mantenerse en euglucemia, ¿no? Aquel paciente que requiere más cantidad de insulina para tratar de normalizar los niveles de glucosa, entonces ahí podemos saber que hay resistencia a la insulina, porque se requiere más insulina para poder llegar a una euglucemia o niveles normales de glucosa. Repito, eso no se hace en la clínica, se hace para estudios de investigación. Lo que sí podemos hacer en la clínica son estos índices, y el que más se utiliza es el índice de HOMA para valorar la resistencia a la insulina. Realmente son mucho más sencillos, de hecho también, si nada le ponen en internet índice de HOMA, ahí mismo está la calculadora, aunque ahorita vamos a ver la fórmula, que es sumamente sencilla, y está el de Quicky. El de Quicky sí ya se tienen que hacer otras tenemos las fórmulas y es un poco más complejo el de Quicky. Sin embargo, por ejemplo, en el de HOMA, lo único que necesitamos para hacer la prueba es que el mismo día el paciente vaya en ayuno y se mida tanto insulina como glucosa en ayuno ese mismo día. Y lo que se hace ahí es la insulina plasmática debe estar en microunidades por mililitro y la glucosa plasmática o sérica debe estar en miligramos por decilitro. Se multiplica la insulina por la glucosa en ayuno y se divide entre 405. Entonces, no es nada difícil ni complejo hacer esa ecuación. Y unos valores, lo normal sería un valor abajo de 2.5. Si se encuentra ese valor por arriba de 2.5, podríamos decir que ese paciente tiene resistencia a la insulina.
La fórmula de Quickie es un poco más compleja, pero esto también hay calculadoras en internet. De la misma manera utiliza tanto la insulina y la glucosa en ayuno, y los valores normales de Quickie es que esté más de 0.33. Si está menos de 0.33, entonces sería resistencia a la insulina. Otra de las pruebas, que es también un poco más compleja, es el índice de Matsuda, de Frankfurt, y este se calcula, se le tiene que hacer una curva de tolerancia a la glucosa al paciente, pero además al mismo tiempo se le hace una curva de insulina, o sea, se le da la carga de 75 gramos, pero cada 30 a 60 minutos se le va a estar midiendo tanto glucosa como insulina. Y misma manera también está, esto lo pueden encontrar en internet, es para la calculadora, y aquí van a estar ingresando tanto la glucosa plasmática como la insulina, que los valores que van a importar son los que son a los 0 minutos o la basal, y tanto la glucosa como insulina a los 120 minutos. Generalmente aquí ya les reporta resultados, y justamente ahí les comenta el paciente tiene resistencia a la insulina o no la tiene, ¿no? Entonces, eso también se puede hacer. Es mucho más costoso porque hacer una curva de insulina es mucho más costoso que hacer solamente una medición de glucosa e insulina basal. Entonces, generalmente en la clínica, lo que solemos hacer para, si estoy sospechando que mi paciente tiene resistencia a la insulina, es medir una glucosa y una insulina basal y sacamos el índice de FODMAP. Muy bien. ¿Qué complicaciones tiene la resistencia a la insulina a largo plazo si no damos algún tratamiento? Bueno, generalmente se le puede conocer como una de las fases iniciales en relación a diabetes tipo 2, entonces estos pacientes pueden progresar después a prediabetes y después a diabetes si no han cumplido criterios, porque hay pacientes que ya tienen el diagnóstico de prediabetes o diabetes y además tienen resistencia a la insulina. Y las complicaciones en sí son dadas por el exceso de insulina o este hiperinsulinismo. Esto me genera dislipidemia, hipertensión, me genera más depósito de tejido adiposo a nivel visceral, y lógicamente podemos progresar si ya después este exceso en el trabajo o en la función de la célula beta llega a un límite. Generalmente, al tener la dislipidemia o los ácidos grasos libres circulando en mayor cantidad, eso genera lipotoxicidad en la célula beta. Al tener también niveles de glucosa no en rangos normales, eso genera glucotoxicidad y eso puede generar que esa célula beta muera. Y al fallecer esa célula beta, dependiendo de la pérdida de la cantidad de esas células betas, pasamos hacia prediabetes, y ya hemos perdido el 80% de esas células beta, pues progresamos hacia diabetes. En sí, estas complicaciones van a generar aterosclerosis, y esta aterosclerosis genera mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, que generalmente es la principal causa de muerte en pacientes con trastornos en el metabolismo de la glucosa. ¿Qué hacemos en relación al tratamiento en resistencia a la insulina? Lo principal en el tratamiento de resistencia a la insulina es la modificación en el estilo de vida, ¿no? Si nosotros no modificamos hábitos de alimentación, de ejercicio, lógicamente, aunque demos el medicamento que queramos dar, no estamos resolviendo el problema de base, que es un mal estilo de vida en relación a alimentación y actividad física. Lo que se recomienda aquí va a ser muy similar a lo que se recomienda tanto en prediabetes como en diabetes, ¿no? Y es evitar carbohidratos simples, que no sé si ya se los había mencionado. Los carbohidratos simples van a ser bebidas azucaradas, jugos, refrescos, chocolates, pasteles. Preferir carbohidratos complejos, un ejemplo de carbohidratos complejos son las papas. Agregar fibra, evitar grasas saturadas y preferir alimentos cocidos o asados que no estén fritos, y entre menos procesado esté ese alimento, es mucho mejor. Lógicamente, estos son generalidades. Sin embargo, lo que se sugiere ahí es que tengan una valoración por nutrición para que se dé un plan de alimentación individualizado. En relación a la actividad física, se sugiere que
como mínimo para esa actividad física sean 150 minutos de actividad física a la semana. Si mi paciente tiene además sobrepeso o obesidad, ahí lo más recomendado es que como mínimo sean 300 minutos de actividad física, pero esa actividad física tiene que ser moderada a intensa. ¿Qué quiere decir eso? Que mi paciente cuando esté haciendo el ejercicio, algo muy sencillo es que sienta fatiga cuando está haciendo el ejercicio, pero eso sí, ya estaríamos exagerando si mi paciente no puede hablar cuando está haciendo el ejercicio, ¿no? Y otra manera de medir si está haciendo un ejercicio de moderado a intenso es medir frecuencia cardíaca. Hay una formulita muy sencilla que es 220 menos la edad del paciente y se multiplica por un 80%, y generalmente con eso estamos estimando que el paciente está llegando a hacer una actividad moderada a intensa. Siempre individualizar al paciente, porque lógicamente no es lo mismo tener un paciente de 70 años que además tiene ya cardiopatía isquémica, un paciente joven, y entonces siempre indicar que si no han hecho alguna actividad física, empezar poco a poco e ir incrementando duración e intensidad semana tras semana. El tratamiento farmacológico, generalmente tenemos estos 3 medicamentos que se han probado sobre todo para tratar de disminuir la resistencia a la insulina. El más utilizado es la metformina. Sin embargo, también hay algunos estudios con lo que viene siendo inhibidores de alfa-glucosilasa, que lo único que hace la carbosa es disminuir la absorción de carbohidratos en la ingesta de la dieta. La metformina lo que hace es disminuir esa resistencia a la insulina, disminuir la producción hepática de glucosa, y es el tratamiento como de primera línea, no solamente en resistencia a la insulina, sino también para prediabetes y diabetes. Y están otros medicamentos que vienen siendo las tiazolinerianas, que ahí el prototipo es la clobetasona, y este medicamento también nos ayuda a disminuir esa resistencia a la insulina. El problema con las tiazolinerianas es que incrementan de peso, ¿no? A comparación de la metformina, que en lugar de eso puede haber un peso neutro o condicionar hasta ligera reducción de peso. Entonces, lo que se suele sugerir aquí en resistencia a la insulina viene siendo la metformina. Pasamos a otro trastorno en el metabolismo de glucosa, que viene siendo la prediabetes. Queda controversia y dependerá de si existe o no existe la prediabetes. En sí, todavía se puede clasificar y tienen la definición cada guía que sale cada año de la Asociación Americana de Diabetes. De hecho, esta definición está desde el 2003, que la dio la Asociación Americana de Diabetes después del estudio de prevención de diabetes, que proponía la definición, que prediabetes es una elevación de la glucosa que está por arriba de los valores normales, pero que no llega a cumplir los criterios de diabetes, o sea, es en esa etapa intermedia. Sin embargo, ya es un estado patológico, por eso varios autores consideran que esto ya debería de considerarse como diabetes. El problema es, yo creo que es un poco más político en el sentido de que si consideramos a la prediabetes desde diabetes, lo único que va a incrementar es el diagnóstico de estos trastornos y lógicamente el costo en la atención, ¿no? Entonces, quizás por eso no se ha considerado que se ajusten los criterios en relación a diabetes, pero en pacientes que tienen prediabetes ya se puede tener complicaciones micro y macrovasculares, entonces ya es un estado patológico. ¿Cuáles son? Aquí hay criterios ya bien establecidos que utilizamos en base a estas 3 pruebas de tamizaje, que es una glucosa sérica en ayuno, que mi glucosa sérica en ayuno está entre 100 a 125, entonces ahí a mi paciente lo consideraría como glucosa, ahí sí utilizamos varios términos en prediabetes. Si mi glucosa en ayuno está entre 100 a 125, le puedo decir glucosa alterada en ayuno o prediabetes. Si mi hemoglobina glucosilada está entre 5.7 a 6.4, le consideramos ahí prediabetes. Y si en la curva de tolerancia oral a la glucosa, recuerden que les da 2 valores, la glucosa basal, que si está entre 100 a 125 es glucosa alterada en ayuno, y la glucosa a las 2 horas o a los 120 minutos. Si mi glucosa a las 2 horas o a los 120 minutos está entre 140 a 199, le conocemos como prediabetes o intolerancia a los hidratos de carbono. ¿Bien?
¿Hay alguna diferencia fisiopatológica entre intolerancia a los hidratos de carbohidrato y glucosa alterada en ayuno? Sí, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver a más detalle. Esto es importantísimo que lo conozcan porque en base a esto ustedes hacen el diagnóstico de estos trastornos. Ahora, de la misma manera como en diabetes, una sola glucosa alterada en ayuno no me va a hacer el diagnóstico de prediabetes. Generalmente, si tengo una glucosa que salió en 105, si no tengo otra forma de hacer como una prueba de tamizaje, que ahí les sugeriría que hagan la curva de tolerancia a la glucosa, pero no tienen esa forma de hacerlo, es medir nuevamente otra glucosa en ayunos. Se tendrían que tener, si se basan en la glucosa sérica en ayuno, 2 determinaciones de glucosa que esté en rango de alteración. ¿Bien? Para que ustedes puedan decir, es glucosa alterada en ayuno o tiene prediabetes. El mejor estudio que les aconsejaría en relación a si mi paciente está en estos rangos es hacer la curva de tolerancia a la glucosa, en el sentido de que en la curva nos va a dar este otro término, que es el de intolerancia a los hidratos de carbohidratos, que no se los va a dar ni la hemoglobina glucosilada ni la glucosa sérica en ayuno. ¿Cuál es la relevancia clínica también de hacer una detección en relación a prediabetes? Uno, que se tiene un riesgo de progresión hacia diabetes y varía dependiendo si mi paciente solo tiene glucosa alterada en ayuno o intolerancia a los hidratos de carbohidratos. GAA es glucosa alterada en ayuno, TGA es tolerancia alterada de glucosa, que eso sería la intolerancia a los hidratos de carbono, que sería la glucosa a los 120 minutos. Si solo tiene glucosa alterada en ayuno, el riesgo de que progrese hacia diabetes es de 4.66. Si tiene intolerancia a los hidratos de carbohidratos, si se dan cuenta, tiene mayor riesgo de que mi paciente progrese hacia diabetes tipo 2. Y si mi paciente cumple los dos criterios, tanto glucosa alterada en ayuno como intolerancia a los hidratos de carbohidratos, mi paciente ya tiene hasta 12 veces más riesgo de que progrese hacia diabetes. En relación, si tomamos en cuenta la hemoglobina glucosilada, dependerá en qué rango se encuentre esa hemoglobina glucosilada, pero lógicamente entre más elevada, el límite es hasta 6.4 realmente, porque si ya tiene 6.5 mi paciente hemoglobina glucosilada, eso es criterio de diabetes. ¿Bien? Pero entre más alta o llegando hasta 6.4, mi paciente tiene hasta 50% de riesgo de que ese paciente ya pasar hacia diabetes. Ese paciente que tiene prediabetes, no forzosamente va a tener una progresión hacia diabetes. Y todavía podemos nosotros intervenir para evitar esa progresión hacia diabetes. Hay pacientes que permanecen toda su vida cumpliendo solo criterios de prediabetes. Hay pacientes que con cambios en el estilo de vida pueden retroceder, por así decirlo, y llegar a un metabolismo normal de la glucosa, pero también tenemos ese riesgo de que prediabetes pasen hacia cumplir criterios de diabetes. Acá solamente estoy colocando diferentes estudios dependiendo de si se encuentran o no en relación a glucosa alterada en ayuno o intolerancia a los carbohidratos, el riesgo de progresión hacia diabetes o de normalización. Entonces, también no es un hecho, repito, de que si un paciente tiene prediabetes, forzosamente vaya a progresar hacia diabetes. ¿Bien? ¿Cuál sería acá la fisiopatología? Esto sería glucosa alterada en ayuno, intolerancia a los hidratos de carbohidratos, y es también por eso que se apoya más el uso de la curva de tolerancia a la glucosa, que no les va a dar ese criterio de intolerancia a los hidratos de carbohidratos. En relación a la glucosa alterada en ayuno, la fisiopatología es que hay una resistencia a la insulina a nivel hepático. Por lo tanto, si hay una resistencia a la insulina a nivel hepático, lo que se va a estar generando ahí es un incremento en la producción de glucosa igual a nivel hepático, y además la primera fase de secreción a la insulina está alterada. En cambio, en intolerancia a los hidratos de carbohidratos tenemos una resistencia a la insulina, pero a nivel periférico, a nivel del músculo, y en esta situación, tanto la primera como la segunda fase de secreción de la insulina están alteradas. Entonces, lógicamente en intolerancia a los hidratos de carbohidratos ya hay más daño a nivel del páncreas. Y es por eso que también los pacientes tienen mayor riesgo de progresión hacia diabetes. Otra vez acá les coloco los criterios diagnósticos para prediabetes. Glucosa alterada en ayuno de 100 a 125,
Si utilizamos la curva de tolerancia a la glucosa, tener en cuenta que a las 2 horas, si mi glucosa está entre 140 y 199, es tolerancia alterada a la glucosa o intolerancia a los carbohidratos o prediabetes. O si mi hemoglobina glucosilada está en 5.7 a 6.4, estaría en rango de prediabetes. ¿Qué complicaciones tiene la prediabetes? Ya me genera riesgo de enfermedad cardiovascular. En prediabetes se incrementa hasta un 50%, y si estoy haciendo hasta un diagnóstico de prediabetes en un adulto joven, pues ese riesgo está todavía mucho más incrementado. Hay un incremento tanto de este riesgo cardiovascular, y aquí tenemos en este gráfico pacientes que están en una tolerancia normal o en un metabolismo normal de la glucosa, pacientes que ya tienen prediabetes, pacientes que tienen diabetes tipo 2, y lógicamente ya desde prediabetes ese riesgo cardiovascular ya va a estar incrementado. El riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular es hasta 30% mayor si mi paciente tiene intolerancia a los carbohidratos y no solo glucosa alterada en ayuno. Bien. ¿Qué otras complicaciones se han visto en pacientes que tienen prediabetes? Ya se ha documentado, hay complicaciones en diabetes que les llamamos microvasculares y macrovasculares. En relación a las complicaciones microvasculares, digamos las tres más comunes es nefropatía diabética, retinopatía diabética y neuropatía diabética. Y en pacientes que están en criterios de prediabetes, ya pueden, o se ha observado que tienen hasta 17% de prevalencia de enfermedad renal crónica con intolerancia a los hidratos de carbohidratos, o ya pueden presentar microalbuminuria hasta en un 20% si mi hemoglobina glucosilada se ha encontrado en un 6.1%. Y en relación a prevalencia de retinopatía está en un 8%, y de neuropatía, si tienen glucosa alterada en ayuno, es de 11%, y si tienen intolerancia a los carbohidratos, hasta el 13%. Entonces, ya se está generando un daño, ¿no? Ya es algo patológico, y lógicamente tendríamos que dar algún tipo de tratamiento en esta situación. Aunque usted dijo que pueden quedar con criterios de prediabetes por mucho tiempo, pero sí pueden tener esas complicaciones y no tener un diagnóstico de diabetes. Sí, las podrán llevar también. Sí. Quizás no es igual del riesgo que el diabetes, pero ya lo puedes llegar a tener tanto las complicaciones microvasculares como macrovasculares. ¿Bien? Entonces, ¿debemos de dar un tratamiento? Pues sí se debe dar un tratamiento. ¿Qué tratamiento damos? Va a ser muy similar al que les comenté, tanto en síndrome metabólico, resistencia a la insulina, prediabetes, el diabetes, y lo fundamental es cambiar el estilo de vida. Si no cambiamos el estilo de vida, lo único que vamos a estar haciendo es dar medicamentos. Sin embargo, este medicamento no va a evitar esa progresión si no estamos tratando de resolver el problema que llevó a esta situación. En relación a estudios en cambio en el estilo de vida, justamente de ahí está el programa de prevención de diabetes. Se dieron planes de alimentación, se dividieron en dos grupos, digamos, a un grupo que no se le daba ninguna medida, a otro grupo que se les daba cambio en el estilo de vida en relación a plan de alimentación. De ahí salió los 150 minutos de actividad física que se recomiendan. Y en aquellos pacientes que se sometieron a la intervención en el estilo de vida, hubo una reducción del riesgo hacia progresión de diabetes hasta en un 31%. Y si esta intervención en el estilo de vida duraba de 3 a 6 años, esa reducción hacia progresión a diabetes era del 37%. De ahí fueron, además de agregar el cambio en el estilo de vida, fueron agregando diferentes medicamentos. Uno de los principales que solemos dar porque es económico, porque es efectivo y es bastante accesible para cualquier persona, es la metformina. Si se agregan cambios en el estilo de vida más metformina, podemos tener una reducción extra, además de este 31 o 37%, un extra de un 26%. Está el estudio Finish, que ese se le dio seguimiento en 5 años. En este, de hecho,
hubo una mayor reducción en relación a la incidencia de diabetes con el cambio en el estilo de vida, hasta en un 58%, pero sí mi paciente lograba también una reducción de peso de un 7 al 10%. O sea, ahí su objetivo era, con este cambio en el estilo de vida, también condicionar que el paciente tuviera esta pérdida de peso hasta un 7 y 10%, y entonces lograba una reducción de progresión hasta un 58%. El incremento en la actividad física, que por lo menos fuera de 150 minutos a la semana, ejercicio moderado intenso, y una dieta con reducción en la ingesta de calorías. Hay otros medicamentos que también se han probado en relación al manejo de prediabetes. Es el que aquí, por ejemplo, en el programa de prevención de diabetes, se hizo tanto cambio en el estilo de vida como metformina, pero aquí fueron grupos diferentes, uno que solamente se daba la metformina, otro con el cambio en el estilo de vida. En los cambios en el estilo de vida hubo una reducción del 58%, si nada más se da metformina en este estudio, había una reducción del 32%. Entonces, si combinamos tanto cambio en el estilo de vida como la metformina, lógicamente tenemos una mayor o menor progresión. Otros medicamentos que se han probado en el manejo de prediabetes está la carbosa, que lo único que hace este medicamento es disminuir la absorción de carbohidratos a nivel gastrointestinal. Este tuvo una reducción hasta del 25%. Está el Orlistat. El Orlistat es un medicamento aprobado para el paciente que tiene problemas en relación a control de peso, y ese probó una reducción hasta del 45%, y tenemos hasta el uso de insulina glargina. En este otro estudio se probó en aquellos pacientes que cumplían criterios de prediabetes, se les dio tratamiento con insulina y en ellos tenían una reducción de la progresión hacia diabetes hasta en un 28%. Y los que han demostrado como mayor reducción en la progresión de prediabetes hacia diabetes son las tiazonidionas, que son la rosiglitazona y la pioglitazona. La rosiglitazona se sacó del mercado por condicionar problemas cardiovasculares. El que tenemos acá en México, de hecho todavía pueden conseguirlo, pero la que tenemos como más accesible acá en México es la pioglitazona. De estos medicamentos se tiene reducciones de progresión hasta 60 y 81%. El problema con estos medicamentos, porque no los solemos utilizar con mucha frecuencia, es que tienen efectos adversos. Efectos adversos en relación a que tienen ganancia de peso. Y si quedamos que estos pacientes generalmente pueden tener sobrepeso y obesidad, no los vamos a ayudar a mi paciente a que reduzca de peso si yo le estoy dando un medicamento que le va a incrementar de peso. Estos medicamentos pueden incrementar el riesgo de falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, riesgo de fractura, y el costo pues no es tan accesible como el de la metformina. ¿Bien? Entonces, generalmente lo que solemos utilizar es, además del cambio del estilo de vida, el uso de la metformina. Y ahora, ¿a qué dosis? Vamos a verlo más a detalle en el tratamiento de diabetes, pero la metformina tiene diferentes presentaciones que van desde 500, 750, 1000. Se suele empezar poco a poco ese medicamento, tiene efectos adversos que son gastrointestinales. La dosis que se utilizó en el programa de prevención a la diabetes fue una dosis de 850 miligramos cada 12 horas. Sin embargo, hay otro estudio hindú que utilizó una dosis menor, que eran 750 miligramos cada 12 horas. Ahora, hay pacientes que no toleran esa dosis, y entonces a veces nada más toleran 500 miligramos una vez al día, o a veces el paciente tiene además mucha resistencia a la insulina y no dejamos solamente 850 cada 12, sino la podemos dejar cada 8 horas. O sea, a lo que quiero llegar es que va a ser dependiendo de mi paciente. Ojalá que lleguemos por lo menos como a la dosis que se utilizó en estos estudios, que era de 850 cada 12 horas, pero si no la tolera, digo, aunque sea una dosis menor, algún beneficio, además del cambio en el estilo de vida, le va a proporcionar. Repito, eso hay que hacer hincapié día a día, porque si el paciente de todas formas sigue con una alimentación inadecuada, sigue sin hacer ejercicio, le demos la dosis que le demos de la metformina, eso no va a evitar la progresión hacia diabetes o hacia las complicaciones. ¿Sí? ¿Se toma en la mañana? La metformina se suele tomar, esa la puedes dar cada 24 horas, cada 12 o cada 8 horas, entonces dependiendo de cómo la des. Ese medicamento lo puedes dar tanto antes, durante o terminando, ya sea del desayuno, comida o cena. El mecanismo de acción no va a cambiar.
Y generalmente, para que lo toleren un poquito mejor, le decimos que lo tomen terminando del desayuno, comida o cena, dependiendo de la dosis que tú le estás dando. ¿Bien? Aquí nos vamos a detener. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Dime. En el caso de las gasolinionas, el paciente obeso o con sobrepeso va a empeorar la sintomatología o la resistencia de insulina, que aumente de peso, o no están a creer. Porque, bueno, es como recordar el sobrepeso es un factor, uno de los factores principales del síndrome metabólico por la producción de inflamatorios. Pensé que mejor con el aumento de peso por el abajo, pues a lo mejor no sería tan efectivo y no no, por eso de hecho no lo solemos elegir. Si el paciente tiene sobrepeso u obesidad, no sería como el tratamiento de primera línea, ¿no? Entonces, aunque en el estudio les digan, pues hubo una reducción de 81% en progresión, tener en cuenta que tú no le estás ayudando en el otro aspecto y que el sobrepeso y obesidad también generan mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Entonces, no estás ayudando en ese punto. Entonces, es por eso que les mencionaba que no las solemos utilizar de primera instancia. O sea, lo que solemos dejar ahí es mejor metformina, porque metformina tiene o te genera un peso neutro, o sea, ni te puede ni bajar ni subir, pero generalmente puedes tener una reducción pequeña con el uso de la metformina, entonces es por eso también que lo solemos dar como de primera línea. Entonces, sí, tiazonidedionas no lo sugeriría en paciente que tiene sobrepeso y obesidad. Cuando veamos el manejo de pacientes con sobrepeso y obesidad, justamente tratamos de evitar medicamentos que generen más incremento de peso. No nada más son las tiazonidedionas, la insulina genera mayor incremento de peso, prácticamente dependiendo de la dosis. Hay otros medicamentos, de hecho, que de uso común, como vienen siendo los betabloqueadores, y eso también genera incremento de peso. Entonces, hasta esos pequeños detalles hacen la diferencia, ¿no? Entonces, conociendo, el objetivo acá es ayudarle al paciente, ¿no? No le voy a dar un medicamento que en lugar, si su objetivo de él es reducción de peso, pues nada, lo estoy perjudicando. O sea, quizás ahí te ayude a disminuir la resistencia, pero si está incrementando de peso, pues realmente quizás hasta ni siquiera tenga algún efecto adecuado. ¿Bien? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Los compañeros que están en línea, ¿alguna duda o pregunta? Yo, maestra. Nos dijo una fórmula para calcular si el paciente tiene fatiga al hacer este ejercicio, creo. ¿Me la podrías repetir, por favor? Es frecuente, bueno, son 220 menos la edad del paciente. Y generalmente ahí les va a dar un numerito que puede ser 100, dependiendo de la edad del paciente, ¿no? 180, 170, que eso sería como la frecuencia máxima que tendría que llegar un paciente, pero cuando indicamos ejercicio de moderado intenso, generalmente ahí deseamos que el paciente alcance solo un 60-80% de esa frecuencia cardíaca máxima. Entonces, si te sale, por ejemplo, esos 220 menos 20, que tiene de edad mi paciente, o sea que tienes como frecuencia máxima 200, a eso le vas a quitar y solamente debería llegar a un 60 u 80%, ¿no? Entonces, su máximo quizás en esa persona de 20 años debería de ser en relación a unos 150, quizás latidos por minuto, ¿no? Si hacemos la fórmula. O sea, 220 menos la edad del paciente, y luego ya de ahí tendría que alcanzar solamente un 60-80% de ese resultado que te dio. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o pregunta? Yo tengo también, pero es de la metformina. Ajá. Realmente, ¿cuál es su mecanismo de acción? O sea, ¿activa las vías que estaban bloqueadas de la insulina o cómo? No tan, pues sí, puede activarte esa vía, pero hay otra vía que es de la AMPK, que justamente lo vamos a ver como más a detalle. Esa vía, al activarse, tiene como las acciones metabólicas en relación a la insulina, ¿verdad? Entonces, si la metformina llegara a activar esa vía,
no tanto que desactive la vía de señalización secuencial de la activación del receptor, sino que paralelamente va a estar activando esta otra vía que es de la AMPK, y al activar esta vía justamente es como las acciones metabólicas que tendría la insulina. Por eso pudiéramos decir que indirectamente disminuiría esa resistencia a la insulina porque está incrementando, por así decirlo, las vías metabólicas, pero no sé si me estoy explicando, pero de forma indirecta, no directa. ¿Sí quedó claro? Sí, Tengo un muchas diagramita gracias. más adelante, justamente lo que viene la activación de la vía MPK, pero eso lo íbamos a ver como más a detalle en el tratamiento de diabetes, del mecanismo de acción de la Bien, metformina. entonces, pues si quieren, me espero. Muchas ¿Sí? gracias. De nada. Te digo que si lo vamos, por acá yo creo que la debe tener. Bueno, pero ahorita justamente es la activación, pero eso lo veríamos más adelante. ¿Alguna Está muy otra duda bien. o pregunta? No me queda bien claro lo de la fórmula. O sea, es 220 menos la edad, y eso cuánto nos tiene que dar. Tienen una persona de 20 años, 220 menos 20 les da 200, prácticamente no va a llegar a 200, eso ya sería un ejercicio sumamente intenso. Tiene que ser entre 60 y 80%, entonces esos 200 por 0.8, lo máximo que tendría que llegar es a 160 latidos cuando está haciendo la actividad. Y más o menos si esos 200 los multiplicas por el 0.6, entonces debería de llegar entre 120 a 160, su frecuencia cardíaca en el momento de que esté haciendo la actividad física. ¿Sí? Sí, no va a llegar, bueno, quizás hay alguna persona que sí llegue a 200, pero básicamente eso ya sería demasiado intenso, ¿no? El paciente lo tiene que medir cuando hace. Sí, sería lo mejor. Realmente ya no se aloja y te dice a cuánto llega tu frecuencia cardíaca. Si no lo tiene, de forma muy sencilla le decimos al paciente, bueno, cuando está haciendo el ejercicio, tiene que sentir fatiga, ¿no? O sea, que le falte un poco el aire, pero que pueda seguir respirando y por lo menos decir su nombre o hablar un poco. Ya si el paciente ni siquiera puede hablar o comunicarse, entonces ahí ya está haciendo un ejercicio demasiado intenso, ¿no? Entonces eso también es como una forma un poco más sencilla de decirle al paciente que está haciendo un ejercicio moderado e intenso. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Nos vemos aquí a las 8:15. ¿Sí? Comenzamos nuevamente a las 8:15.